Apaga tu dispositivo móvil, cierra esa ventana del navegador que tienes abierta. Avísale a cualquiera que esté a tu alrededor que no te moleste, porque lo que estás a punto de escuchar en los siguientes minutos no es otra prédica común para ocupar tu tiempo, ni una charla inspiradora para que te sientas cómodo contigo mismo. Esto es una alerta que llegó a mi conocimiento hace precisamente 72 horas, y desde ese momento no he logrado descansar más de 3 horas continuas. No he podido alimentarme en paz. No he podido mantener conversaciones triviales porque algo se quebró en mi interior cuando esta palabra me alcanzó, y ahora cargo con la obligación de transmitírtela íntegra, sin modificar, sin atenuar, sin quitarle la intensidad que porta desde el trono celestial. Y si eliges pasar esto por alto, si eliges reducir su importancia, si eliges manejarlo como información más entre la avalancha de información que absorbes cada día, entonces no me responsabilices por lo que experimentarás cuando llegue el 6º día de enero y te descubras desprevenido, despojado, indefenso ante algo que pudo haberse prevenido si hubieras prestado atención justo ahora, en este momento exacto, donde nuestros destinos se encuentran no por accidente, sino por propósito divino, porque yo no seleccioné este mensaje me seleccionó a mí, y ahora te está seleccionando a ti. Así que toma aire profundamente, corrige tu posición, alista tu corazón y comprende que los siguientes minutos dividirán tu existencia en un antes y un después. Eran exactamente las 3:47 de la madrugada del martes anterior, cuando mi dispositivo vibró sobre la mesa nocturna con una intensidad que me despertó no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Esa vibración no era como las habituales. No sé si en algún momento has vivido eso, cuando algo del plano natural transporta algo del plano espiritual y lo percibes, aunque no puedas razonarlo con lógica. Tomé el dispositivo y observé un mensaje de un número que no estaba guardado en mis contactos. El mensaje expresaba simplemente: el hermano Elías requiere conversar contigo con urgencia. No es para más tarde. Incluía una dirección en las periferias de la ciudad, un sitio que yo conocía únicamente de referencias, una casa de intercesión que opera 24 horas, donde un grupo de intercesores ha sostenido fuego en el altar sin extinguirse durante 11 años ininterrumpidos. Nunca había visitado ese lugar, nunca había tenido comunicación directa con ese ministerio, aunque había escuchado relatos de personas cuyas existencias fueron radicalmente transformadas después de permanecer tiempo en ese sitio. Pero lo que erizó mi piel no fue la dirección, ni la hora, ni tampoco la urgencia del texto, fue el nombre: hermano Elías. Yo sabía quién era el hermano Elías, aunque nunca lo había conocido personalmente. Sabía que era un hombre de 83 años, que llevaba más de 40 años en ayuno continuo, consumiendo alimentos solo una vez al día después de las 6 de la tarde. Sabía que había perdido a su esposa y sus 3 hijos en un accidente cuando él tenía 38 años y que, en vez de resentirse contra Dios, se rindió completamente a la intercesión. Sabía que había declinado múltiples invitaciones para viajar a naciones y ministrar en grandes conferencias, porque su asignación no era la visibilidad, sino el altar. Sabía que había profetizado con precisión acontecimientos que posteriormente ocurrieron exactamente como él los describió, incluyendo el terremoto del 2012 que arrasó parte de la región 3 meses antes de que sucediera, cuando nadie mencionaba actividad sísmica. Sabía todo eso, pero nunca lo había conocido. Y ahora, a las 3:47 de la madrugada, alguien me transmitía un mensaje urgente con su nombre y una dirección. Sentí temor, no voy a ocultártelo. Sentí ese tipo de temor que no es debilidad, sino reverencia. Ese temor que experimentó Moisés frente a la zarza encendida. Ese temor que experimentó Isaías cuando contempló al Señor elevado y excelso. Ese temor que no te inmoviliza, sino que te impulsa,
porque reconoces que estás a punto de atravesar un umbral y del otro lado ya no serás el mismo. Me levanté de la cama sin despertar a mi esposa, me vestí en silencio, tomé las llaves del vehículo y conduje durante 40 minutos por carreteras desiertas bajo un cielo extrañamente limpio, donde las estrellas resplandecían con una intensidad que no había observado en años. Y durante todo el recorrido, una frase golpeaba mi conciencia como un martillo implacable, una frase que no provenía de mi pensamiento, sino que se imponía desde el exterior. La frase era esta, y requiero que la imprimas en tu memoria porque la escucharás repetidamente antes de que concluya este mensaje. El sexto día no será como los demás días. El sexto día no será como los demás días. El sexto día no será como los demás días. Esa frase resonaba una y otra vez mientras manejaba, y cada repetición le sumaba peso, le sumaba gravedad, le sumaba una urgencia que me hacía acelerar, aunque sabía que no debía hacerlo. Arribé al sitio exactamente a las 4:30 de la madrugada. Era una vivienda modesta de 2 niveles con ventanas iluminadas. Se percibía adoración desde el interior, una adoración profunda, no esos coros comerciales que repite sin reflexionar, sino esos cánticos ancestrales que emergen del quebranto. Estacioné el vehículo y antes de descender tuve que permanecer inmóvil unos minutos porque sentí que si ingresaba en ese lugar sin la disposición correcta, algo negativo podría ocurrirme. No algo supersticioso, sino algo tangible, como cuando Uza extendió su mano para sostener el arca y cayó sin vida, no porque Dios fuera arbitrario, sino porque existen protocolos espirituales que no se pueden transgredir sin repercusiones. Oré una oración breve, solicitándole al Señor que preparara mi corazón. Descendí del vehículo, caminé hacia la puerta de madera que estaba semiabierta y entré. En el interior había aproximadamente 15 personas distribuidas en diferentes posiciones, algunos arrodillados, otros postrados completamente en el piso, otros de pie con las manos elevadas. Nadie me observó cuando entré, nadie detuvo su oración. Era como si yo fuera transparente o como si ellos estuvieran en otra dimensión, aunque físicamente compartíamos el mismo espacio. Caminé lentamente hacia el frente, donde había un altar sencillo, una mesa de madera con una Biblia abierta y 7 velas prendidas, y allí, sentado en una silla de madera, al costado derecho del altar, estaba él, el hermano Elías, un hombre pequeño de estatura, delgado hasta el punto donde los huesos se delineaban bajo la piel, vestido con ropa modesta, sin nada que lo distinguiera externamente, pero con unos ojos que cuando me miraron sentí que contemplaban no solo mi rostro, sino mi historia completa, mis batallas secretas, mis victorias ocultas, mis fracasos que nadie conoce. Me hizo una señal con la mano para que me aproximara. Me acerqué y me senté en otra silla que estaba frente a él. Nos distanciaban quizás 2 metros, pero sentí que estábamos en un espacio completamente aislado del resto. Aunque la adoración proseguía alrededor nuestro, él no me saludó con formalidades, no me preguntó mi nombre ni cómo me encontraba, simplemente me observó fijamente durante lo que parecieron eternos 30 segundos y luego expresó con una voz suave pero firme: el sexto día no será como los demás días, y tú debes advertirles. Yo no expresé nada, solo asentí, porque sabía que cualquier palabra que brotara de mi boca en ese instante sería inadecuada. Él prosiguió: hace 3 meses el Señor me despertó a la misma hora que te despertó a ti esta madrugada, 3:47, y me reveló algo que no puedo retener más. Intenté silenciarlo, intenté considerar que tal vez era mi imaginación o mi edad avanzada engañándome, pero cada vez que lo ignoraba, la palabra ardía más intensamente en mi pecho, hasta que comprendí que si no la liberaba me iba a consumir internamente. El Señor me reveló una escena repetida en múltiples hogares. Observé creyentes sinceros, gente que asiste a la iglesia, gente que levanta las manos en la adoración, gente que tiene Biblias subrayadas y aplicaciones de devocionales en sus dispositivos.
Pero cuando arribó el 6º día de enero, algo transformó. Observé que muchos de ellos no estaban listos para lo que ese día traería. No hablo de un acontecimiento apocalíptico visible en el firmamento. No hablo de una catástrofe mundial que aparecerá en las noticias. Hablo de algo más sutil y por consiguiente más peligroso. Hablo de una puerta que se abre en el ámbito espiritual y lo que ingrese por esa puerta determinará la trayectoria del resto del año. Y ahora mismo, mientras te relato esto, sé que hay alguien escuchando que ya está pensando en detener esto. Alguien que está sintiendo que esto es exagerado, que esto es sensacionalismo, que esto es manipulación emocional. Y permíteme expresarte algo con todo respeto, pero con toda firmeza. Esa resistencia que estás experimentando no es tu discernimiento, es tu comodidad siendo amenazada, es tu zona de confort siendo sacudida, es esa parte de ti que prefiere lo conocido, aunque lo conocido te esté destruyendo gradualmente. Y si cedes a esa resistencia ahora mismo, si decides que ya escuchaste suficiente y pasas a otra cosa, recordarás este momento el 6 de enero, cuando te halles en medio de algo que no comprendes y no sepas cómo escapar. Así que antes de que continúes escuchando, necesito que ejecutes algo. Necesito que tomes una decisión física que represente una decisión espiritual. Ve a los comentarios de este mensaje justo ahora y escribe estas 4 palabras. El 6º estaré preparado. No las escribas superficialmente, no las copies y pegues sin reflexionar. Escríbelas con intención, porque en el reino espiritual las palabras tienen peso. Tus declaraciones públicas crean alineaciones invisibles. Cuando declaras algo abiertamente, estás invitando testigos celestiales a que te sostengan en esa decisión. Entonces, ejecútalo ahora. Pausa si necesitas. Ve y escribe. El 6º estaré preparado. Y luego regresa, porque lo que viene a continuación se edificará sobre esa decisión que acabas de tomar. Adelante, hazlo ahora. Y mientras lo ejecutas, comprende que no es un ritual mágico, sino un acto de obediencia que rompe la pasividad. Esa pasividad que ha mantenido a millones de creyentes en un estado de letargo espiritual, donde asisten a servicios pero no experimentan transformación, donde leen versículos pero no observan milagros, donde oran pero no reciben respuestas. Esa pasividad debe romperse hoy, porque el 6º día no será como los demás días, y los pasivos serán arrastrados mientras los decididos serán establecidos. Ahora que ya escribiste esas palabras, retornemos a la casa de intercesión. Retornemos al hermano Elías, quien después de expresarme que yo debía advertirles, se reclinó en su silla, cerró los ojos durante unos segundos y cuando los abrió, prosiguió. Antes de expresarte qué observé exactamente, necesito que comprendas el marco. Necesito que visualices el fundamento bíblico, porque si te entrego la revelación sin el fundamento, la procesarás con emociones, y las emociones fluctúan, pero la palabra permanece. Se levantó lentamente de su silla, caminó hacia el altar, tomó la Biblia que estaba abierta, regresó y comenzó a leer sin preguntarme si yo conocía el pasaje. Comenzó a leer Amós, capítulo 4, versículos 6 al 12, donde Dios habla, a través del profeta, describiendo 5 juicios progresivos que él envió a Israel: hambre, sequía, plagas, guerra y destrucción. Pero después de cada juicio hay una frase devastadora que se repite 5 veces. Pero no os volvisteis a mí, dice Jehová. 5 veces Dios interviene intentando captar la atención de su pueblo. 5 veces ellos ignoran la intervención. Y después del 5.º rechazo, llega el versículo 12, que el hermano Elías leyó con una lentitud que hizo que cada palabra penetrara como flecha. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Cerró la Biblia y me observó fijamente.
Esa palabra, prepárate, en el hebreo original, significa no solamente estar listo, sino estar establecido, estar firme, estar en posición correcta. No es una preparación pasiva, donde aguardas que las cosas sucedan. Es una preparación activa, donde te posicionas estratégicamente para lo que viene. Y aquí está la clave, que la mayoría de los creyentes no comprende. Dios no te está advirtiendo para atemorizarte, sino para posicionarte. Las advertencias divinas son misericordia preventiva. Cuando Dios expresa prepárate, no está siendo dramático, está siendo preciso. Está expresándote que hay una cita, hay un encuentro programado en el calendario celestial y tú puedes arribar preparado o desprevenido. La cita sucederá de todas formas, pero tu condición al arribar determinará el resultado. Tomó aire profundamente y prosiguió. El 6 de enero no es una fecha que yo seleccioné, es una fecha que el Espíritu Santo destacó repetidamente en diferentes contextos durante mis oraciones de los últimos 3 meses. Cada vez que preguntaba cuándo, la respuesta era idéntica, el sexto día del primer mes. Y cuando investigué qué sucede tradicionalmente en esa fecha, hallé algo fascinante. En muchas tradiciones religiosas es el día de la Epifanía, el día que conmemora la manifestación de Cristo a los gentiles representados por los magos del Oriente. Es un día de revelación, un día donde lo oculto se hace visible. Pero aquí está el giro. Así como existen epifanías divinas, también existen revelaciones oscuras. Así como existen manifestaciones de luz, también existen desenmascaramientos de tinieblas. Y lo que el Señor me reveló es que el 6 de enero de este año será un día de revelación en ambos sentidos. Se manifestará claramente quién ha estado verdaderamente preparado y quién solo ha estado actuando. Se revelará quién posee aceite en su lámpara y quién solo tiene la lámpara vacía con buena apariencia externa. Ahora dejó la Biblia sobre su regazo y se inclinó hacia adelante, aproximándose más a mí. Observé hogares que desde el exterior lucían idénticos, mismas estructuras, mismas rutinas, mismas declaraciones de fe. Pero cuando arribó el sexto día y comenzó la presión, unos resistieron y otros colapsaron. Y la diferencia no residía en lo visible, sino en lo que habían construido en secreto durante los días previos. Observé creyentes que habían transcurrido el final del año anterior en fiestas interminables, en celebraciones legítimas pero excesivas, en distracciones justificadas como descanso, y cuando arribó el 6 de enero, se hallaron espiritualmente exhaustos, con las defensas disminuidas, con el tanque vacío, y lo que ingresó por esa puerta espiritual abierta fue devastador, no porque fuera más poderoso que la sangre de Cristo, sino porque ellos no activaron la cobertura, poseían el seguro, pero no ejecutaron la reclamación, poseían el poder, pero no lo conectaron. Hizo una pausa extensa, tan extensa que me incomodó, pero comprendí que estaba sopesando sus palabras. Finalmente prosiguió, y observé otro grupo, creyentes que tomaron seriamente los últimos días de diciembre, que utilizaron esos días no solo para reflexionar, sino para limpiar, para arrepentirse, para reposicionarse. Y cuando arribó el 6 de enero, algo sí tocó a su puerta, pero no pudo ingresar porque había un sello, había una marca, había una consagración que actuó como escudo. Terminó de hablar y el silencio que siguió fue tan denso que podía percibirlo físicamente. Yo no sabía qué expresar. No sabía si debía formular preguntas o simplemente recibir. Finalmente rompí el silencio. Hermano Elías, ¿qué ingresa exactamente por esa puerta? ¿Cómo se denomina? ¿Cómo se manifiesta? Él sonrió levemente, no con alegría, sino con esa sonrisa triste de quien sabe que la respuesta es complicada. No posee un solo nombre porque no es una sola entidad, es una confederación, una coordinación de fuerzas que han estado aguardando una ventana de tiempo específica para ejecutar una estrategia específica. Y antes de que consideres que estoy siendo vago, permíteme explicarte cómo opera esto. En el ámbito espiritual existen lo que podríamos denominar
temporadas de acceso, momentos en el calendario donde por diferentes razones, algunas por desobediencia humana, otras por ciclos proféticos, otras por acumulación de iniquidad, se abren ventanas que normalmente están cerradas. El 6 de enero de este año es una de esas ventanas. No es la única que ha existido, ni será la última, pero es la que nos corresponde enfrentar a nosotros ahora, y lo que ingresa por esa ventana no viene con forma de monstruo ni con apariencia grotesca. Viene con disfraces sofisticados, viene como desánimo que parece razonable, viene como distracción que parece necesaria, viene como división que parece justificada, viene como duda que parece intelectual, viene como lujuria que parece amor, viene como codicia que parece ambición, viene como orgullo que parece confianza, viene como control que parece liderazgo. ¿Comprendes lo que estoy expresando? No podrás reconocerlo por su apariencia externa, solo podrás reconocerlo por sus frutos, y para entonces, si no estás preparado, ya habrá ingresado demasiado profundo. Sus palabras me produjeron un escalofrío literal. Sentí frío a pesar de que la habitación estaba templada y él notó mi reacción. Bueno, percibo que estás empezando a comprender la gravedad, pero no te quedes en el temor. El temor sin dirección paraliza. El temor de Dios con instrucción activa. Así que ahora voy a entregarte la parte práctica. Voy a expresarte exactamente qué debe suceder entre hoy y el 5 de enero para que el 6 de enero te encuentre preparado. Y esto no es sugerencia, no es recomendación motivacional, esto es protocolo espiritual tan preciso como las instrucciones que Noé recibió para construir el arca o las instrucciones que Moisés recibió para construir el tabernáculo. Cada detalle importa, cada paso posee propósito. ¿Estás listo para recibirlo? Asentí con la cabeza, aunque honestamente no sabía si estaba listo, pero sabía que no tenía alternativa. Él prosiguió: primero, del día de hoy hasta el 5 de enero, establecerás lo que yo denomino la frontera del amanecer. Esto significa que cada mañana, sin excepción, te levantarás antes de que emerja el sol. No importa a qué hora te acuestes, no importa qué tan cansado estés, te levantarás en la oscuridad y tomarás los primeros minutos del día antes de que el mundo despierte. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que quien controla el amanecer, controla el día completo. Si tú le entregas a Dios las primicias de tu tiempo, si tú estableces tu postura espiritual antes de que las demandas del día comiencen a arribar, estás colocando un fundamento que nada podrá quebrar durante las siguientes 24 horas. En ese tiempo de amanecer no ejecutarás una oración bonita y superficial, ejecutarás algo más profundo, declararás quién eres en Cristo, te recordarás a ti mismo tu identidad antes de que el mundo intente asignarte una identidad falsa. Declararás: soy hijo del Dios Altísimo, comprado con sangre, sellado con el Espíritu, guardado por ángeles, destinado para gloria, escogido antes de la fundación del mundo, justificado por fe, santificado por verdad, glorificado en esperanza. Declararás eso en voz audible, porque tu voz crea atmósfera, tu voz desplaza tinieblas, tu voz activa ángeles. No lo pienses solamente, decláralo. Segundo, durante estos días ejecutarás un ayuno específico. No estoy hablando de un ayuno total de alimentos, aunque si Dios te guía a eso, hazlo. Estoy hablando de un ayuno de 3 cosas que la mayoría de los creyentes no consideran. Primero, ayuno de opiniones. Deja de entregar tu opinión sobre todo. Deja de comentar en cada publicación. Deja de corregir a cada persona que expresa algo con lo que no estás de acuerdo. Cierra tu boca, guarda tus palabras, porque tus palabras están creando compromisos espirituales que ni siquiera percibes. Cada vez que opinas sobre algo, estás invirtiendo energía espiritual en ese tema. Estás creando conexiones invisibles y si tus palabras están siendo desperdiciadas en debates innecesarios, entonces
No tendrás palabras con poder cuando realmente las requieras. Segundo, ayuno de validación. Deja de buscar likes, deja de buscar afirmación, deja de requerir que la gente reconozca lo que estás ejecutando. Si sirves, que sea en secreto; si oras, que sea en el cuarto cerrado; si das, que sea sin anunciarlo. Entrena tu alma para no requerir el aplauso humano, porque si dependes de la validación externa, entonces el día que esa validación no llegue, colapsarás. Y tercero, ayuno de entretenimiento pasivo. No estoy expresando que no puedas descansar, estoy expresando que dejes de consumir contenido basura que no aporta nada a tu espíritu. Deja las series adictivas, deja los videos sin fin, deja el scrolling infinito en redes sociales, porque todo eso está diseñado no solo para entretenerte, sino para sedarte, para mantenerte en un estado de letargo mental donde no piensas profundamente, no cuestionas tus paradigmas, no escuchas la voz del espíritu. Y en estos días, previos al 6 de enero, requieres tu mente despejada, requieres tu atención enfocada, requieres tu espíritu alerta. Tercero, limpiarás tu vivienda físicamente y espiritualmente. Y aquí la mayoría de la gente se ríe porque consideran que es superstición, pero permíteme explicarte el principio. Tu entorno externo afecta tu estado interno. Si vives en desorden físico, es mucho más difícil mantener orden espiritual, no porque el desorden sea pecado, sino porque todo está conectado. Eres un ser integral. Tu espíritu habita en un cuerpo que habita en un espacio. Entonces tomarás estos días y limpiarás, organizarás, te desharás de cosas que ya no requieres. Ropa que no has utilizado en años, objetos rotos que guardas con la ilusión de repararlos algún día, papeles acumulados, basura escondida en cajones. Limpiarás todo eso, y mientras limpias orarás sobre cada espacio, declararás que tu vivienda es territorio consagrado, que ningún poder oscuro posee derecho legal de operar allí, que tu hogar es un santuario. Cuarto, ejecutarás inventario de tus relaciones. Te sentarás con papel y lápiz no en tu dispositivo, porque las distracciones digitales interrumpirán el proceso, y escribirás los nombres de las personas con quienes interactúas regularmente, familia, amigos, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia, y te formularás preguntas honestas sobre cada relación. ¿Esta persona me aproxima a Dios o me distancia? ¿Esta relación me edifica o me desgasta? ¿Estoy siendo yo mismo o estoy actuando un personaje? ¿Hay contienda no resuelta? ¿Hay perdón pendiente? Y basado en esas respuestas, tomarás decisiones. Buscarás a quien requieras pedirle perdón, perdonarás a quien te haya ofendido, aunque esa persona nunca te solicite disculpas. Establecerás límites saludables con relaciones tóxicas. No estoy expresando que cortes a la gente cruelmente, estoy expresando que protejas tu paz, que guardes tu corazón, porque el 6 de enero, cuando esa puerta espiritual se abra, si posees relaciones sin resolver, si posees amarres emocionales con personas equivocadas, esas serán las grietas por donde ingresará lo que no debe ingresar. Quinto, leerás el libro de Efesios completo en voz alta de principio a fin, al menos 3 veces antes del 6 de enero. ¿Por qué Efesios? Porque es el manual de guerra espiritual más completo del Nuevo Testamento, porque allí Pablo no solamente identifica al enemigo, sino que te entrega las armas, te explica tu posición en Cristo, te revela los misterios del reino, te enseña cómo vestirte espiritualmente, y cuando leas, no lo ejecutes corriendo para cumplir un requisito. Léelo despacio, medita cada versículo, permite que las verdades penetren no solo tu mente, sino tu espíritu. Sexto, eliminarás de tu existencia cualquier puerta abierta a lo oculto. Y sé que esto suena extremo, pero escúchame, la mayoría de los creyentes poseen puertas abiertas y no lo saben. ¿Alguna vez consultaste horóscopo, aunque sea solo por diversión? Puerta abierta. ¿Posees objetos en tu vivienda que fueron regalos de personas involucradas en brujería o nueva era, aunque los objetos en sí parezcan inofensivos?
puerta abierta. ¿Observaste películas o series que glorifican lo demoníaco y te gustaron? Puerta abierta. ¿Has expresado palabras de maldición sobre tu existencia o la existencia de otros? Puerta abierta. Cada una de estas cosas que la cultura moderna ha normalizado son grietas en tu armadura espiritual. Entonces, durante estos días, renunciarás específicamente a cada una. Expresarás en voz alta: renuncio a toda fascinación con lo oculto, renuncio a toda curiosidad malsana con las tinieblas, renuncio a todo entretenimiento que glorifica al enemigo, y cierro en el nombre de Jesús toda puerta que yo haya abierto, consciente o inconscientemente. Séptimo, sembrarás. Entregarás una ofrenda sacrificial antes del 6 de enero. No una ofrenda cómoda, no lo que te sobra, sino algo que te cueste, algo que requiera fe, porque la siembra estratégica crea cobertura espiritual. Cuando tú sueltas lo que aprecias, estás demostrando que tu confianza está en Dios, no en tus recursos, y esa demostración de fe activa provisión celestial, pero también protección celestial. Busca a alguien que esté en necesidad genuina. Puede ser un ministerio que conozcas que está ejecutando obra legítima. Puede ser una familia que esté atravesando crisis. Puede ser alguien que Dios coloque en tu corazón y siembra generosamente en secreto, sin aguardar reconocimiento. Y cuando sueltes esa ofrenda, declara: siembro esto como pacto de protección para mi familia, como declaración de que Dios es mi proveedor, como acto profético que cierra puertas al devorador. Octavo, escribirás un testimonio de lo que Dios ha ejecutado en tu existencia. No importa si consideras que tu historia no es espectacular. Escribe lo que sea que Dios haya ejecutado. Cómo te salvó, cómo te libró, cómo te sanó, cómo proveyó. Escríbelo con detalles y luego léelo en voz alta, porque el libro de Apocalipsis expresa que ellos le vencieron por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio es un arma. Cuando tú declaras lo que Dios ha ejecutado, no solo estás recordando el pasado, estás profetizando el futuro. Estás expresando: el Dios que ejecutó esto, entonces puede ejecutar esto ahora. Noveno, establecerás un altar en tu vivienda. No me refiero a algo supersticioso o idolátrico. Me refiero a un sitio físico específico donde tú te encuentras con Dios regularmente. Puede ser una esquina de tu cuarto, puede ser un closet, puede ser donde sea, pero debe ser un sitio que tú apartes exclusivamente para oración. Coloca allí tu Biblia, un cuaderno para escribir lo que Dios te comunique, quizás una vela si eso te auxilia a concentrarte, y comprométete a acudir a ese sitio todos los días antes del 6 de enero. Cuando posees un sitio físico de encuentro con Dios, estás creando una historia en ese espacio. Estás acumulando presencia y con el tiempo ese sitio se vuelve tan saturado de la presencia de Dios que cuando arribas allí es más fácil conectar porque hay una memoria espiritual en ese espacio. Décimo, identificarás tu pecado recurrente, ese pecado que has justificado, ese pecado que has minimizado, ese pecado al que le has colocado apodos cariñosos para que no suene tan grave. Puede ser pornografía, puede ser chisme, puede ser gula, puede ser pereza, puede ser codicia, puede ser orgullo. Sea lo que sea, lo nombrarás sin eufemismos. Lo llamarás por su nombre verdadero, pecado, y te arrepentirás, no con culpa religiosa, sino con verdadero dolor por haber ofendido a un Dios santo. Confesarás ese pecado a Dios y, si es necesario, también a una persona de confianza que pueda auxiliarte a caminar en rendición de cuentas, porque la confesión rompe el poder del pecado secreto. Cuando lo sacas a la luz, pierde su fuerza, y luego colocarás estructuras prácticas para no caer otra vez. Si tu pecado tiene que ver con Internet, colocarás filtros y rendición de cuentas digital. Si tiene que ver con personas, modificarás tus rutas y tus horarios. Si tiene que ver con pensamientos, memorizarás escrituras que combatan esos pensamientos. Pelearás
no solo con intención, sino con estrategia. El hermano Elías hizo una pausa para tomar agua. Sus manos temblaban levemente, no de debilidad, sino de intensidad. Se notaba que estas palabras le costaban, que no las estaba expresando con ligereza. Después de tomar varios sorbos, prosiguió: y ahora viene la parte que más me cuesta expresar, la parte que he intentado suavizar en mi mente, pero el espíritu no me permite. Observé en la visión dos tipos de creyentes el 6 de enero, dos tipos que externamente lucían idénticos, pero internamente eran opuestos. El primer tipo eran los que yo denomino creyentes de sala, personas que poseen su fe organizada como una sala de estar, todo decorado, bonito, todo en su sitio, versículos enmarcados en las paredes, música cristiana de fondo, conversaciones espirituales correctas. Pero cuando llegas al fondo de la vivienda, cuando abres los cuartos traseros, cuando observas en los closets, hay desorden, hay suciedad, hay cosas escondidas. Estos creyentes saben qué expresar en público, saben cómo actuar en la iglesia, saben cómo posar para las fotos espirituales, pero su existencia privada no coincide con su imagen pública. Lo que oran en el altar no es lo que viven en casa. Lo que cantan el domingo no es lo que practican el lunes. Hay una división, una doble existencia, no necesariamente grosera, pero sí real. Y el problema no es que sean hipócritas intencionales. El problema es que han normalizado la distancia entre su confesión y su realidad. Se han acostumbrado a la mediocridad espiritual. Han aceptado que así es la existencia cristiana. Un poquito de Dios, un poquito de mundo, un equilibrio. Pero el reino de Dios no funciona con equilibrios, funciona con rendición total. Entonces, cuando arribó el 6 de enero en la visión, estos creyentes de sala fueron los primeros en ser afectados, porque lo que ingresó por esa puerta espiritual buscaba grietas, buscaba inconsistencias, buscaba áreas no consagradas, y cuando las halló, ingresó sin resistencia. Y estos creyentes no comprendían qué estaba ocurriendo. Expresaban: pero yo oro, pero yo acudo a la iglesia, pero yo leo mi Biblia. Sí, pero todo eso era ritual sin transformación, forma sin poder, apariencia sin sustancia. El segundo tipo eran los que yo denomino creyentes de raíz, personas cuya fe no es un departamento de su existencia, sino el fundamento de toda su existencia. No poseen existencia espiritual y existencia normal. Poseen una sola existencia integrada, donde Cristo es Señor de todo o no es Señor de nada. Estos creyentes han ejecutado el trabajo difícil de confrontar sus pecados, de sanear sus relaciones, de ordenar sus prioridades, de alinear su existencia privada con su confesión pública. No son perfectos, siguen cometiendo errores, pero hay una diferencia. Cuando caen, se levantan rápido; cuando pecan, se arrepienten genuinamente; cuando se desvían, regresan al camino. Hay una trayectoria de santidad, aunque no sea una línea recta. Y cuando arribó el 6 de enero, estos creyentes también sintieron la presión, también experimentaron el ataque, también fueron tocados por lo que ingresó por esa puerta espiritual. Pero había una diferencia crucial. Poseían raíces, poseían fundamento, poseían historia con Dios. Entonces, cuando vino el viento, no cayeron; cuando vino la lluvia, no se desmoronaron; cuando vino la inundación, no fueron arrastrados. Resistieron no porque fueran más fuertes en sí mismos, sino porque estaban conectados a una fuente más fuerte que ellos. Se detuvo y me observó con una intensidad que me incomodó. Ahora requiero que te formules una pregunta y que la respondas con honestidad brutal. No me la expreses a mí, exprésala a ti mismo, a Dios. ¿Cuál de los dos eres tú? ¿Eres creyente de sala o creyente de raíz? ¿Tu fe es decoración o fundamento? ¿Tu relación con Dios es actuación o transformación? Y antes de que respondas rápido con lo que suena bien, piensa en tu existencia real. Piensa en lo que ejecutas cuando nadie te observa. Piensa en cómo gastas tu dinero.
Piensa en cómo utilizas tu tiempo. Piensa en qué ocupa tu mente cuando estás solo. Piensa en tus conversaciones privadas. Piensa en tu historial de Internet. Piensa en tus pensamientos secretos. Piensa en tus motivaciones ocultas. Ahora, con esa información real, no con la versión editada que presentas a otros, ¿cuál de los dos eres? Porque el 6 de enero revelará la verdad, quitará las máscaras, expondrá los fundamentos, y mejor que lo descubras ahora cuando todavía posees tiempo de transformar, que descubrirlo ese día cuando sea demasiado tarde para prepararte. Sus palabras me penetraron como cuchillos. Yo sabía la respuesta, aunque no quería admitirla. Sabía que había áreas en mi existencia donde yo era definitivamente creyente de Sala, áreas donde mi apariencia pública no coincidía con mi realidad privada. Y creo que mi rostro lo delató porque él asintió levemente como expresando, sí, ya percibo que comprendiste. Luego su tono transformó, se suavizó un poco, pero aquí está la esperanza, aquí está la misericordia, todavía hay tiempo, por eso Dios te está advirtiendo ahora, por eso me levantó a las 3 de la madrugada para entregarte este mensaje, por eso tú estás escuchando esto en este momento preciso, porque hay una ventana de gracia entre hoy y el 5 de enero donde tú puedes transitar de ser creyente de Sala a ser creyente de raíz. No es un proceso que tomará años, es una decisión que tomas hoy y que implementas con acciones concretas durante los próximos días. Es como cuando un edificio que ha estado operando con generador eléctrico finalmente se conecta a la planta principal. El cambio no es gradual, es inmediato. Un momento estás dependiendo de tu propia energía limitada y al siguiente estás conectado a una fuente ilimitada. Así es este cambio. No es evolución, es conversión. No es mejoramiento, es transformación. Y se activa con una decisión radical seguida de obediencia consistente. Se levantó de la silla, caminó hacia la ventana que daba al oriente, donde ya se observaba el primer resplandor del amanecer. Permaneció observando hacia afuera durante lo que parecieron varios minutos, y yo no me atreví a interrumpir su silencio. Finalmente se volteó hacia mí. Hay una última cosa que necesito expresarte antes de que te vayas. Es la parte más práctica y la más importante. El día 5 de enero en la noche, no importa qué tan ocupado estés, no importa qué otros planes poseas, ejecutarás algo específico. Cerrarás con llave tu puerta, apagarás todos los dispositivos electrónicos, todos, teléfono, televisión, computadora, todo. Tomarás una vela, la encenderás en tu altar o en tu sitio de oración y transcurrirás las últimas horas del 5 de enero en adoración, arrepentimiento y consagración. No es un servicio religioso, no es un cumplimiento de requisitos, es un encuentro real con Dios donde tú le entregas todo, donde tú renuevas tu pacto con Él, donde tú declaras con tu boca y con tu existencia, Señor, tú eres mi Dios, no poseo otro, renuncio a todo ídolo, renuncio a toda fuente falsa de seguridad, renuncio a toda confianza en mi propia fuerza y te declaro a ti como único Señor, único Salvador, único suficiente. Y mientras ejecutas esa declaración, ungirás tu vivienda. Caminarás por cada cuarto con aceite si posees. Si no posees aceite, simplemente con tu mano extendida, y declararás sobre cada espacio: esta vivienda está consagrada al Señor. Aquí solo ingresa lo que Él permite. Aquí solo habita lo que Él aprueba. Aquí solo gobierna su voluntad. Y cuando termines de ejecutar eso, en cada cuarto, regresarás a tu sitio de oración. Permanecerás allí hasta que arribe la medianoche y a las 12 en punto, cuando comienza el 6 de enero, ejecutarás una última declaración, la más importante de todas. Expresarás en voz alta: Señor Jesucristo, por tu sangre derramada en la cruz, por tu nombre, que es sobre todo nombre, por tu autoridad que me has delegado como hijo tuyo, yo sello este día, yo cubro este hogar, yo protejo esta familia.
Declaro que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Declaro que ningún plan del enemigo tendrá éxito. Declaro que somos guardados, protegidos, cubiertos por el poder de tu sangre. Ninguna plaga arribará a nuestra morada, porque habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Y después de esa declaración, dormirás en paz. Descansarás, no porque la amenaza desapareció, sino porque tomaste tu posición, ejecutaste tu parte y ahora confías que Dios ejecutará la suya. Regresó a su silla, se sentó lentamente, cerró los ojos durante unos segundos y cuando los abrió había lágrimas corriéndole por las mejillas. Hijo, yo sé que todo esto suena intenso, yo sé que quizás estás considerando que es exagerado, pero he vivido 83 años. He observado cosas que no puedo explicar con lógica natural. He observado cómo Dios protege a los que le obedecen y cómo permite que los desobedientes sufran repercusiones. He observado cómo pequeñas decisiones de obediencia crean grandes resultados de bendición y cómo pequeñas concesiones al pecado crean grandes desastres. He observado suficiente para saber que cuando Dios advierte no es porque le gusta atemorizarnos, sino porque le duele observarnos sufrir lo que podríamos haber evitado. Entonces, te solicito, te suplico, toma esto seriamente, no lo archives como información interesante, actúa, implementa, obedece, porque el 6 de enero viene y tú puedes arribar preparado o desprevenido. La decisión es tuya, pero las repercusiones serán reales de cualquier forma. Y con esas palabras, nuestra conversación terminó. Él se levantó, me abrazó con una fuerza sorprendente para alguien de su edad, me susurró al oído: ve y adviérteles. No les entregues opciones, exprésales la verdad completa. Salí de esa vivienda cuando el sol ya había emergido completamente. Conduje de regreso con la mente acelerada, con el corazón agitado, con el espíritu activado, y desde ese día hasta ahora he estado procesando, orando, buscando confirmación, y cada vez que pregunto al Señor si realmente debo compartir esto, la respuesta es un sí rotundo. Entonces, aquí estamos. Yo te he entregado el mensaje completo, sin editar, sin suavizar. Ahora tú posees toda la información, posees el marco bíblico, posees las instrucciones prácticas, posees el tiempo necesario para implementarlo. La pregunta es, ¿qué ejecutarás con esto? ¿Lo tratarás como contenido interesante que consumes y luego olvidas? ¿Lo guardarás como conocimiento teórico que nunca implementas? ¿O lo tomarás como la advertencia urgente que es y actuarás inmediatamente? Porque permíteme expresarte algo. Si arribaste hasta este punto del mensaje, si escuchaste todo sin abandonar a la mitad, eso no es coincidencia. Eso es Dios llamando tu atención. Eso es el Espíritu Santo atrayéndote hacia un sitio de preparación. Y cuando Dios te llama, así posees dos opciones: responder u ocultarte, obedecer o ignorar, pero no puedes permanecer neutral. La neutralidad no existe en el reino espiritual. O avanzas o retrocedes, o te preparas o te expones. No hay término medio. Y ahora, antes de que concluya, requiero que ejecutemos algo juntos. Requiero que donde sea que estés, sin importar si estás solo o acompañado, te coloques de pie si puedes. Si no puedes estar de pie físicamente, entonces colócate de pie espiritualmente en tu interior y vamos a ejecutar un pacto. Vamos a establecer una alianza entre tú y Dios con respecto a estos próximos días. Voy a guiarte en una oración, pero necesito que la ejecutes de corazón. No la repitas como loro. Siéntela, créela, actívala con fe genuina. Aquí vamos. Padre Celestial, yo vengo delante de tu presencia ahora mismo, reconociendo que no arribé a este mensaje por casualidad, sino por tu dirección divina. Reconozco que tú me estás advirtiendo porque me amas, porque quieres protegerme, porque posees un plan para mí que va más allá del 6 de enero, pero que requiere que yo transite esa fecha preparado y cubierto. Señor,
Confieso que he sido negligente en mi existencia espiritual. Confieso que he normalizado la mediocridad. Confieso que he permitido que la distancia entre mi confesión pública y mi existencia privada crezca. Confieso que he sido creyente de sala en muchas áreas donde debí ser creyente de raíz, pero hoy, ahora mismo, yo tomo la decisión de transformar. No mañana, no después, ahora, yo decido que del día de hoy hasta el 5 de enero voy a implementar cada una de las instrucciones que recibí en este mensaje. Voy a levantarme en el amanecer y declarar mi identidad en Cristo. Voy a ayunar de opiniones, de validación y de entretenimiento pasivo. Voy a limpiar mi vivienda física y espiritualmente. Voy a ejecutar inventario de mis relaciones y sanar lo que está roto. Voy a leer Efesios completo 3 veces, meditando cada palabra. Voy a cerrar toda puerta abierta al oculto, renunciando específicamente a cada grieta. Voy a sembrar una ofrenda sacrificial como pacto de protección. Voy a escribir mi testimonio y declararlo en voz alta. Voy a establecer un altar en mi vivienda y visitarlo diariamente. Voy a identificar mi pecado recurrente y arrepentirme con verdadero dolor. Voy a colocar estructuras prácticas para vencer y el 5 de enero en la noche voy a cerrar mi puerta, apagar todo dispositivo, encender una vela y transcurrir las últimas horas en adoración profunda, renovando mi pacto contigo. Señor, yo me comprometo a ejecutar todo esto, no por temor, sino por amor, no por obligación, sino por devoción, porque tú eres digno de mi obediencia total, porque tu protección vale más que cualquier comodidad que yo deba sacrificar. Te solicito ahora mismo que me entregues la gracia para cumplir este compromiso, que me entregues la fuerza para vencer mi carne cuando quiera abandonar, que me entregues la disciplina para ser consistente incluso cuando no sienta ganas. Te solicito que selles este pacto con tu Espíritu Santo, que envíes ángeles a rodear mi vivienda, que coloques tu mano de protección sobre mi familia, que cierres toda puerta que el enemigo intente abrir. Declaro que el 6 de enero me encontrará preparado, cubierto, sellado, protegido, no por mi propia fuerza, sino por tu poder obrando en mí. Declaro que soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Declaro que ningún arma forjada contra mí prosperará. Declaro que habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, en el nombre de Jesús. Por su sangre derramada, por su autoridad delegada a mí como hijo tuyo, yo establezco este pacto, yo activo esta cobertura, yo me coloco en posición. Amén. Ahora, escúchame bien, este no es el final, este es el comienzo. Lo que ejecutes en las próximas horas determinará cómo arribas al 6 de enero. No pospongas nada de lo que escuchaste aquí. No expreses, voy a comenzar mañana. Comienza hoy. Ahora mismo, después de terminar este mensaje, levántate y comienza con algo. Puede ser limpiar un cuarto, puede ser escribir las relaciones que requieres sanar, puede ser renunciar a algo específico, puede ser lo que sea, pero que sea algo tangible, algo que rompa la inercia, porque la acción genera impulso y el impulso genera transformación, y si arribaste hasta aquí, entonces comparte este mensaje. No porque yo requiera más vistas, sino porque alguien en tu círculo requiere escuchar esto. Alguien está en peligro y no lo sabe. Alguien está desprevenido y esta advertencia podría salvarlo. Entonces, compártelo con la misma urgencia con la que yo te lo entregué a ti. No aguardes, no lo reflexiones demasiado. Ejecútalo ahora. Envíaselo a esa persona que Dios colocó en tu mente mientras escuchabas. Escríbele: requieres oír esto completo. No lo coloques después. Ejecútalo ahora y luego regresa tú mismo a implementar lo que aprendiste, porque el 6 de enero no será como los demás días. El sexto día no será como los demás días. El sexto día no será como los demás días. Y tú debes estar listo, preparado, posicionado, consagrado, sellado, cubierto, protegido, guardado, establecido, firme, inmovible, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que tu trabajo en el Señor no es en vano. Ahora ve, actúa, obedece, prepárate, porque el tiempo es breve, la ventana es específica, la instrucción es clara, y las repercusiones de la obediencia serán vida, mientras las repercusiones de la negligencia serán devastadoras. Que el Dios de toda gracia que te llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, te perfeccione, te afirme, te fortalezca y te establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora ve y prepárate, porque el reloj está corriendo y el 6 de enero se aproxima con cada segundo que transcurre. No hay tiempo para la indecisión, no hay espacio para la negligencia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el momento de actuar. Hoy es cuando tu obediencia marca la diferencia entre protección y exposición, entre victoria y derrota, entre luz y tinieblas. Ve ahora mismo, comienza ahora mismo, obedece ahora mismo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús mientras te preparas para lo que viene. Amén y amén.